GA100BL-1A de G-Shock, la marca de los relojes que establece constantemente nuevos estándares para una dureza inigualable en el cronometraje y temporizador. Llega el nuevo modelo con temática deportiva retro de los 90. El color negro básico de este modelo se actualiza con reflejos violetas de neón en el bisel y la esfera para una apariencia de baja tecnología. El modelo base de esta línea es el GA100, obviamente con 4 áreas de visualización digital y manecillas de aluminio grandes, livianas y altamente duraderas. Las bandas moldeadas de 2 colores son negras por fuera y moradas por dentro. Las bandas se refieren a las correas. Este reloj fue lanzado en el 2019 y tiene una especie de patrón camuflado en el interior. Vamos a verlo. El interior cambia, es decir, la iluminación a través de o el tipo de visualización cambia, conforme como le incide la luz a este. Esto me ha llamado la atención. En las manecillas, que son de aluminio según las especificaciones de Casio, vienen pintadas color morado, pero tienen como un diseño de puntos. Si te fijas bien, no es una pintura digamos entera, un color entero, no. Tiene unos puntitos muy interesantes, pero es parte del diseño. Esos puntitos son de un color un poco más oscuro que el resto. En este modelo hay bastantes réplicas. ¿Cómo saber si es original? Bueno, solo en el original vemos una especie de color azul, acá en el digital, así como lo ves. Pero al girar el reloj, en este caso hacia la izquierda, con otro ángulo de luz vemos los números digitales más claros. Acá ya se torna medio azulado. Otro detalle es el siguiente. Si retrocedemos una hora veremos que las manecillas horario no bailan. Y sabemos que las réplicas, esta manecilla horario baila, tiembla al avanzar o retroceder, porque sí existen réplicas en que retroceden, pero son pocas, pero hay. El original, como pueden ver, es muy precisa. La máquina es muy precisa. Los otros detalles ya se tendrían que comparar con la réplica, ¿no? Por ejemplo, esta pintura luce perfecta. No hay ninguna falla en los nombres, etc. La correa por un lado es negra y el otro lado es morado. ¿Qué dice acá en la tapa de atrás? GA100BL, movimiento japonés ensamblado en China, fábricas de Casio en China. La hebilla nos dice Tailandia, como casi el 90% de los Casio G-Shock GA100. Si lo vemos a este reloj en 3D por capas, las capas más profundas son de color morado. Las capas intermedias, niveles de verde, y las capas más superficiales, que son las manecillas, vuelven a morado, pero esta vez un morado más claro, como el color de los dígitos. Asimismo, en otros niveles de capas vemos en los bordes el color verde y más a la superficie el color azul, donde dice Start Stop. Y finalmente en el bisel exterior dos colores, verde y morado, la palabra G-Shock y los nombres de los botones. De esta forma, si comenzamos desde la capa inferior, tenemos azul, verde, morado, verde, azul, morado, verde. Según Casio nos dice, estos colores son de los años 90. Si buscamos por Google paleta de colores de los 90, vemos que efectivamente nos vamos a imágenes para visualizar mejor. Vemos que tienen que ver mucho estos colores, morado, azul, verde, aunque claro, hay otros como rosado, amarillo, celeste. Pero básicamente Casio ha utilizado estos colores.
Y si escribimos Joker Colors, nos damos cuenta, vemos que son los colores del Joker también. Es por eso que si buscamos como G-Shock Joker, principalmente nos arrojará este modelo. Entonces tenemos azul, verde y morado en este reloj. Pero por decirlo así, en la capa 2, en la gama verde, encontramos toda una variación de colores verdes y combinados con azul hacen un patrón camuflado. Un patrón camuflado interesante. Aunque ya hemos visto este patrón camuflado anteriormente en los modelos GA100CF, GA100CB, siendo este muy parecido el GA100CB, tanto por el color azul, algo parecido, y la punta de las manecillas de color blanco también. Acá a la derecha les dejo la tarjeta de un video unboxing que hicimos hace algún tiempo sobre ese reloj. Listo. La luz, la iluminación es muy interesante. Vamos a activar la luz automática. Ya llevo varios segundos, qué raro. Ya, tengo que estar en modo hora para poder activar la luz automática. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Excelente. El código de la correa es 873 GD816 y acá el mismo código 873 GD816. Si lo comparamos con el modelo GA100CF 1A9, vemos que el camuflado es algo parecido, pero es distinto en cuanto al patrón. O sea, tienen patrones distintos, pero claro, ambos son camuflados. Si consideramos que por lo general Casio G-Shock en muchos colores y en modelos distintos tiene el mismo patrón de camuflaje. Además que vemos que el GA100CF 1A9 es un color negro más azabache y brilla un poco más. Es ligeramente acharolado, pero no mucho, no tanto como un GA110 GB. Está interesante. No sé, pero al ponerme en el reloj, como que pareciera que el Joker está riéndose. Veo al Joker.